decir una cosa, nosotros desde niños, pues tú sabes que México, aunque no somos tan buenos en el fútbol como los argentinos, le echamos ganas, tenemos lo nuestro y también hay una cultura muy arraigada al fútbol. Y te voy a decir una experiencia bien bonita en lo personal que me vinculó mucho a mi papá ex militar, muy disciplinado, recio, pero también amante del deporte. Y yo, niño, que veía a Hugo Sánchez, que era el top en ese momento, te estoy hablando del 89-90. Nos tocó ver las eliminatorias, cuando expulsan a México por tramposo, con estos temas de los cachirules que no le permiten ir al Mundial de Fútbol. Y entonces mi papá me pone de condición, bueno, a mí y a mi hermano, que nos juntábamos con él para ver los partidos del Mundial Italia 90. Yo tenía 9 años entonces, mi hermano tenía 8, pero parte del requisito para ver los mundiales es que aprendiéramos la capital, el idioma, la moneda y la ubicación geográfica de los equipos que estaban participando. Y te digo una cosa, yo desde ahí le agarré como sabor al tema de la geografía, al tema de las relaciones internacionales, porque luego, después también, pues al ver los tipos de sistemas políticos, los temas culturales, luego que acá se practica el judaísmo, allá el hinduismo, acá los cristianos evangélicos, por allá los mormones, por acá los católicos, etcétera. ¿Ves? Los jugadores meten un gol y se persiguen algunos, otros que no son católicos miran al cielo. Es decir, toda esta interacción cultural, mi papá no nos dejaba pasar el tema del mundial si no sabíamos, no sé, que Riad era la capital de Arabia Saudita, que eran musulmanes, wahabitas, etcétera, etcétera. Y mira, para niños de 9 años de edad, pues era un requisito enorme. Y después, la maravilla de esto es que disfrutamos la fiesta del fútbol, pero luego íbamos a la escuela, la primaria y después a la secundaria, y pues éramos los que más sabíamos de geografía. Entonces fue muy bonito. A mí el mundial me recuerda mucho que aprendí muchísimo de geografía, que aprendí muchísimo de política, cultura y sociedad de los diferentes países, viendo fútbol y viendo los Juegos Olímpicos. Fue una cosa maravillosa. No sé cuál es tu primera relación con los mundiales de fútbol. Uf, retrocedería al mundial del 86, incluso recuerdo algunas cosas muy difusas de ese mundial. Por cierto, eh, futbolísticamente para cualquier argentino, México genera un recuerdo muy grato, porque uno recuerda inmediatamente ese hermoso estadio Azteca repleto de gente Porque y siempre nos ganan. no, no, pero eso en el Mundial del 86, eso sin enfrentamiento entre Argentina y México directamente, sino la mano de Dios del más grande, de Diego Armando Maradona, y después la final contra Alemania, esa final hermosa. Entonces, México para mí, como fanático del fútbol y en general para los argentinos, recuerda algo lindo y recuerda después también la Copa América ganada por Argentina en México también, con ese equipo impresionante, con Maradona, con Batistuta, con Canigia. Así que el recuerdo siempre, siempre muy lindo. Y bueno, los mundiales para mí y para cualquier fanático de fútbol, por lo menos en Argentina, representan una parte de uno. Uno recuerda las alegrías, las derrotas, pero las recuerda además con su familia, con sus amigos, con lágrimas. Acá eso te acompaña por el resto de tu vida, sin lugar a dudas. Y también sin lugar a dudas, una oportunidad excelente para el contacto con otras culturas, el aprendizaje, completamente de acuerdo con vos. En mi caso, el primer álbum de figuritas lleno en mi vida, el del Mundial del 90, y a partir de ahí también el conocimiento de muchos países para mí desconocidos, de las caras de la gente distinta, unos más rubiones, otros más con rasgos más árabes, eso también justamente de ese mismo mundial. Así que un recuerdo más o menos común, más o menos los dos, yo ya con 41, Jesús, vos ni idea con cuántos, pero seguramente por ahí también, así que los dos Somos veteranos de esa época. contemporáneos. ¿Eres ¿Ah, sí? 81? Gran año. Oye, a mí sí me gustaba mucho Batistuta, me gustaba muchísimo Maradona, pero sabes que yo fui portero cuando jugué a fútbol, entonces yo era fan de los porteros argentinos, que además Argentina se ha caracterizado también por tener excelentes arqueros. Me gustaba mucho Sergio Goicoechea. No sabes Ajá. cómo disfrutaba yo en Italia 90 los penaltis que le atajó a Italia, me parece que a Yugoslavia. Entonces le entré al tema de la desintegración de Yugoslavia, y los que le atajó a Alemania en la final fue así como de, yo sabía que Argentina podía estar dentro, aunque fallaran los argentinos los penaltis, porque tenían a Goicoechea, que era pum, pum, para donde era un deleite, ¿no?
Sí, sí, y surgido como de la nada, si no recuerdo mal, el arquero titular en ese equipo, el Mundial comienza con Pumpido como arquero para Argentina, el arquero del Mundial anterior, del 86, pero en el segundo partido, no recuerdo si contra Camerún o contra Rumania, de repente en un choque con otro defensor argentino, el pobre de Pumpido, con una fractura expuesta de tibia y peroné. Y entonces llaman a un chico desconocido, lo había llamado Bilardo el técnico, a Goicoechea, hasta ese entonces en Argentina casi desconocido, un tal Goicoechea. Y bueno, y después en los cuartos de final con Yugoslavia, después en la semifinal con Italia, en Italia, los italianos silbando el himno, Diego insultando a la cámara por el himno argentino silbado en la introducción. Bueno, y ahí apareció el Goico, a quien yo personalmente quiero mucho, ahora convertido en un presentador de televisión, muy bueno, siempre muy simpático, todo el mundo lo quiere, un muy buen tipo, evidentemente. No, 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 y además un tipo que, como dices, y es que Sergio Goicoechea, a uno como niño, bueno, pues nos tocó crecer con esa generación, viéndolos a ellos ya grandes, ¿no? En su mejor etapa. A los mexicanos nos recuerda mucho a Jorge Campos, el Brody. Oh, Jorge Campos grande salió de la también. nada, era delantero, Sí. goleador, y en algún momento en un partido de los Pumas también expulsan a casi todo el mundo, ya no le quedan cambios, y él se pone, siendo jugador, se pone de portero y empieza a hacer unos atajadones. El siguiente partido lo debutan como portero, y esa es su historia. Tres arqueros para mí, Jesús, de alguna manera parecen por delante de su tiempo en esto del juego con los pies. Hasta, si no recuerdo mal, el Mundial del 94, el arquero podía recoger la pelota con la mano, entonces ninguna necesidad con los pies. Después de eso ya no. Tres arqueros presentaban esta habilidad completamente inexistente en ese entonces. Uno, Gatti de Argentina, otro, Higuita, lo recordarás, Higuita con el colombiano, con las mechas, el escorpión, y Campos. Aparecían por delante de su tiempo. Un arquero jugador. Hoy todos los arqueros del mundo sin habilidad en los pies no pueden realizar su función de arqueros directamente el día de hoy. ¿Sí? Ahí el bueno de Campos, qué grande con esa casaca colorida, qué lindo. Sí, que además marcó una época porque salió disruptor hasta en las formas, ¿no? Sí, claro, sí, 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 sí. Y mira, aquí tenemos también al idolazo Sergio Goicoechea. Y qué decir del colombiano René Higuita, que a diferencia, por ejemplo, para Jorge Campos y para René Higuita, a diferencia de Argentina, que además tienen esa picardía latinoamericana, pues tuvimos la desfortuna de que fueran porteros de selecciones que no son tan protagonistas ni tan contundentes en las Copas Mundiales como Goicoechea, que tiene esta generación, esta estructura, pues que hace que Argentina haya sido ya campeona mundial y que además siempre esté disputando de los cuartos de final para arriba. Y yo te quiero preguntar, tú como analista, pero también como fan,